Bueno, esto ya es un mega salseo matemático. Decir que un número puede ser algo muy especial. En este caso vamos a decir que el menos uno tiene propiedades o que es un número muy trascendente de alguna forma. Bueno, eso es un decir, ¿verdad? Eh, Realmente los números negativos en general tardaron muchísimo tiempo en la cultura occidental en ser aceptados. Creo que fue Leonardo de Pisa, el famoso Fibonacci, quien en su libro de Liber Abaci, que por primera vez metió ahí los números negativos. ¿Por qué es tan resistido tener números negativos? ¿Verdad? Es muy resistido porque aparentemente no hay una contrapartida en el mundo real, en el mundo físico, digamos, que nos pueda indicar que esto existe. De hecho, por ejemplo, los griegos, este famoso matemático que hizo sus ecuaciones de números enteros, creo que se llama Diofanto, en una ocasión hizo un sistema de ecuaciones que tenía soluciones negativas. Entonces dijo que el resultado es un absurdo. Bueno, hasta mucho tiempo después, hasta el siglo XVIII prácticamente, es que se formalizó bastante. Aunque hubo un hindú que muchos siglos antes, creo que en el año 700, una cosa así, un hindú ya formalizó, digamos, todas las leyes de multiplicar números negativos, sumar, restar, todo. Podemos considerar lo siguiente. Consideremos que estamos en el plano complejo. Tenemos acá esto. Tenemos que esto es el eje real. Y por aquí tenemos el eje imaginario. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos por aquí al número uno. Y por aquí, en el punto simétrico, tenemos al menos uno. Entonces consideremos lo siguiente. Consideremos todos los puntos de este círculo. Y a cada punto eh, le aplico lo siguiente. Que yo tengo acá el menos uno y empezando por el cero. Si yo empiezo en el cero, menos uno a la cero, estaría por aquí, en el uno. Entonces esto le asigno el uno. Después vengo, empiezo a rotar o moverme dentro de este círculo unitario, ¿no? Este círculo unitario, que es el conjunto de los números complejos, tales que el módulo del número complejo es uno. Yo creo que más o menos así se define eso. Ahí si hay algún matemático me va a corregir. Eh, y considero esta función que es una función, si bien es cierto que la función exponencial no se define para valores negativos, en el campo de los complejos sí, podemos hacer esto. Entonces, tenemos para el cero asociamos al número uno. Si el menos uno elevamos a uno, asociamos con el menos uno. O sea, estamos dentro del círculo. Cuando elevamos a uno, es como rotar 180 grados. Y quedamos en el menos uno de nuevo. Entonces, ¿qué pasa cuando volvemos a sumar? O sea, multiplicar uno otra vez acá arriba. O sea, sumar uno. O sea, multiplicar por 2. Menos uno al cuadrado. Sería ya como volver a rotar 180 grados. Entonces, por eso podemos intuir que menos uno a la 2 tendría que volver a caer en el uno. O sea, es acá cuando tenemos uno rotamos la mitad. Y cuando tenemos 2 rotamos toda la vuelta, que es 180 grados, ¿no? O sea, acá está implícita una rotación de 180 grados. Y acá está implícita una rotación de 360 grados. O sea que 360 grados o 2 pi en radianes, 2 pi radianes. O sea que esta es como una función, ¿no? Que a cada potencia o cada exponente le asigna un número complejo, ¿no? Que está dentro de esta circunferencia. Entonces si yo tengo, por ejemplo, menos uno a la 2 por k, entonces un número par de veces voy a volver a parar en el uno. O sea, voy a tener un múltiplo k de 2pi. O sea, es un periodo. Entonces también, por ejemplo, ¿qué pasa si yo roto un cuarto? Un cuarto de vueltas. O sea, yo sé que 2 es una vuelta entera. Entonces, un cuarto de vuelta, ¿a cuántas vueltas? O sea, viendo como una regla de 3, ¿no? Entonces acá llevaría un cuarto por 2, o sea, un medio. O sea, si yo elevo de alguna forma el menos uno a un medio, es decir, un medio es lo mismo que menos uno bajo la raíz. O sea, ¿cuánto rotaría ahí dentro de esta circunferencia? Entonces rotaría
es como, acá está implícita una rotación de pi medios grados, ¿no? O sea, rotaría 90 grados hacer esto. Y esa idea yo puedo extender a, a todo el intervalo, ¿no? O sea, yo puedo armarme una función que envía los números desde el 0 hasta el 2 en esa circunferencia en el plano complejo. O sea, a cada punto en este intervalo, desde el 0 hasta el 2, a cada punto estoy asignando un punto dentro de esta circunferencia en el plano complejo. ¿Y qué pasa? Acá, por ejemplo, yo puedo tener, supongamos que tengo este caso, que tengo parametrizada de esta forma. Acá es cerrado y aquí abierto. Yo tengo este punto cerrado y este punto abierto. ¿Qué pasa cuando me paso un poquitito acá? Esta medida en que me pase se va a venir acá. Esta medida L, y yo me paso 2 más L, entonces quedaré en este punto. Y si me paso 2, entonces ¿qué va a pasar? Esta L va a ser 2. Entonces va a ser 4. Entonces el 4 es como equivalente al 2. Es como haber rotado dos veces, ¿no? Y quedarme en el mismo punto. Entonces es una función de periodo. O sea, tengo esto. Tengo una función 2 más x es igual a función de x. O sea, el periodo de esta función que me armé acá de parametrización tiene periodo 2. Es algo muy interesante, ¿no? Respecto al número menos 1. Entonces yo puedo armarme acá algo. Puedo armarme esto. ¿Sí? No sé si todo lo que digo es una burrada, ¿no? Para un matemático por ahí que está ahí. O sea, lo que siempre pensé así cuando veía esto, de la circunferencia unitaria en el plano complejo. La función en cierta manera es envían puntos del plano de la recta real, envía en puntos del plano complejo. Cada término acá, esto no está definido. De hecho, la función exponencial tiene más o menos esta forma. Tiene esta forma. Cualquiera, o sea, acá va variando. O sea, de todas tocan al 1, pero después varían acá de acuerdo a la base, ¿no? Tengo acá una base y un exponente, ¿verdad? Esta es la función, digamos, exponencial, ¿verdad? Y en particular, la más famosa es cuando la base es E, el número de Euler, ¿no? Este es el caso más clásico de la función exponencial, ¿no? Esto es para B, la base, un número mayor que, bueno, mayor que 1. Ocurre esto, donde todos tocan al 1 y toman esta forma, ¿no? Después tengo cuando B es mayor a 0 y B es menor que 1, menor o igual que, bueno, el igual es un caso particular. Cuando B es igual a 1, si B es igual a 1, entonces tendríamos este caso, 1 a la x, y eso siempre va a ser igual a 1, o sea, vamos a tener una recta por acá, vamos a tener una recta ahí en el 1, así, una recta, o sea, tenemos ese caso. Entonces, y también tenemos cuando tenemos esto, que B está entre 0 y 1, entonces la B está por acá, es lo mismo, pero así, de todas formas, así. Es como son los simétricos de esto. Son simétricos todas con respecto al eje Y. Así. Son todas así, todas así. No todas también tocan al 1 acá, ¿no? Y las otras también tocan al 1 ahí todas. Así. Entonces, en cambio, cuando yo tengo el menos 1 a la X, tengo ese caso de que tengo f de X igual a menos 1. Y cuando me entusiasmo empieza a variar mi letra, a volverse fea. Menos 1 a la X. No tengo esto, estoy totalmente dentro del plano complejo, excepto que tenemos aquí, que cuando X es par, terminamos en el 1. Y cuando X es impar, terminamos en el menos 1. O sea que para todo X perteneciente a los enteros, o sea, todo número entero es par o impar. Entonces, para todo X entero, entonces la imagen de f de X restringido a los enteros es igual al conjunto menos 1, 1. O sea, es como el gemelo malvado de los pares. El generador malvado del menos 1, ¿no? No sé si comprenden, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo quiero, entonces ya entramos en el tema de los algebristas, ¿no? Si yo quiero generar conjunto de los enteros, extendiendo de alguna forma una extensión de los naturales, ¿cómo podría yo hacer eso? Lo que yo podría hacer es generar una relación de esta forma, ¿no? Generar una relación
mm, vamos a llamarlo así, relación que sea un subconjunto de n por n. ¿Y qué características va a tener esta relación? Va a tener esta característica de que toda pareja X e Y que pertenece a este espacio, ¿verdad? De N2, para todo X y, eh, supongamos que tengo Z y T, está relacionada con X e Y, si solo si Z más X es igual a T más Y. Entonces yo acá estoy, lo que hacen los algebristas es evitar a toda costa, ¿verdad? Meter la resta, porque ellos no pueden decir que existan los números negativos estructuralmente, ¿verdad? Sin construirlo a partir de forma constructiva, a partir de los naturales, ¿verdad? Entonces no puedo yo decir que sería lo más natural, ¿verdad? Decir que x y yo lo asocio con x menos y, ¿verdad? Entonces menor, cuando y es mayor que x, entonces me aparecerían absurdos, que son los números negativos, ¿verdad? Y en este caso yo no puedo hacer esto, no puedo presuponer la existencia de los negativos. Entonces es muy ingenioso esto que hacen los matemáticos de meter acá la suma, ¿verdad? Entonces yo estoy obligado, por ejemplo, a que en esta relación es una partición de todos los enteros. O sea, R es Z, ¿verdad? De alguna forma, o es una forma de clasificar los enteros, ¿verdad? Porque aquí uno genera unas clases, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo el 0 y 1, entonces yo quiero buscar números que están relacionados con esto. Por ejemplo, acá yo pongo el 0, por ejemplo. 0 y pongo acá el número B. Entonces, ¿qué sería B? B más 0 sería igual a 1 más 0. Entonces B sería igual a 0. Precisamente para hacer, estar relacionado con esto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, también el 0 y el 1 y busco un número relacionado con el 1, X, por ejemplo. Entonces encuentro acá que sería que el X más 0, estoy tomando esto, sería igual a 1 más 1. Entonces el X sería igual al 2. Entonces, y así, ¿no? Entonces busco esa clasificación, ¿no? Que me den, por ejemplo, la clase del 0 y acá todos los de la clase del 0. Es muy similar a la aritmética modular, ¿no? Este concepto. Yo tengo el 1, la aritmética de los restos, por ejemplo, te generan solamente los números para este lado, digamos. Acá el 2, porque el resto siempre es un número positivo, ¿no? Y así, pero esta relación tiene la propiedad de que me puede generar los negativos. Porque ¿qué pasa? Yo tengo 0 y 1 y busco un número relacionado que sea simétrico, ¿no? Que sea, por ejemplo, el 1 y X. En este caso, ¿no? Yo busco acá el X y el 0. Un número que sea simétrico con este, ¿no? Entonces, acá yo tengo que el 0 más 0 tiene que ser igual a 1 más X. Entonces el X forzosamente tiene que ser el menos 1. O sea, para generar un simétrico a este, para que esté dentro de esta relación, entonces tengo que forzosamente tener números negativos, ¿no? Para construir. O sea, es algo muy ingenioso, que nunca, yo no vi por ahí que digan explícitamente los algebristas. También hay cosas muy interesantes que hay muy probados ya en internet. Veo acá en YouTube mucho, por ejemplo, la demostración de que menos por menos, famoso menos A por menos B, es igual a más A por B, ¿no? Eso ya viene, eso se debe demostrar, por ejemplo, utilizando los axiomas, solamente los axiomas del cuerpo R. Y esos axiomas se basan en dos conjuntos, ¿verdad? Que son en todos los axiomas, por ejemplo, del grupo de la suma y los reales, ¿no? Y el grupo de la multiplicación y los reales, y así.
Por ejemplo, acá tenemos asociatividad, conmutatividad, tenemos acá inverso, no, acá tenemos, en la suma tenemos opuesto, existe neutro, que sería en este caso sería el cero, en este caso el opuesto sería, por ejemplo, para todo x existe un menos x, tal que x más menos x da el neutro, ¿verdad? Que es cero. Y así, por ejemplo, tenemos acá. Y por este lado algo parecido. No sé si son todas, que falta acá alguna, pero eso ustedes pueden ver por ahí. Acá tenemos la asociatividad, tenemos conmutatividad, tenemos lo que es el inverso. El inverso en el sentido que tenemos a por a la menos uno te tiene que dar el neutro. También parecido como acá, ¿no? El neutro, que es el uno, en este caso que existe, neutro, que es el uno, el neutro. Entonces, tenemos por acá, tenemos también la distributividad. Distributividad es como se relaciona la multiplicación y la suma, ¿no? Entonces yo tengo x por y más z, entonces esto se distribuye, se convierte en x y más xz. Entonces para probar esto, generalmente se recurre a todos estos axiomas que están acá. Entonces, ¿cómo yo puedo, por ejemplo, plantearles? Puedo hacer esto. Puedo decir que, o sea, me pregunto yo, menos a por menos b es igual. Esto es una pregunta por a por b. O sea, menos por menos es más, me pregunto. Entonces yo hago lo siguiente. Yo hago menos a y multiplico por cero. O sea, multiplico por b más menos b. Así. Todo esto es igual a cero, porque esto es el opuesto de b, ¿no? Es cero, por axioma que están más arriba, ¿no? Y ahí aplico la distributiva y eso. Menos a por b más menos b por menos a. Ahí estoy, por ejemplo, aplicando conmutatividad de esto, igual a cero. Entonces ahí yo puedo, por ejemplo, sacar el factor común. Ahí puedo decir, puedo ver que esto es el opuesto de esto necesariamente porque la suma es cero. Pero eso yo no puedo presuponer, esto tengo que demostrar, ¿no? Acá lo que debería hacer es demostrar que menos a por b es opuesto de eso que estoy buscando, menos a por menos b. Y ella terminaría la demostración de la misma forma, ¿no? Sumando cero por ahí. Va a salir fácil. Bueno, eso hay muchos videos que pueden ver. Entonces, eso es lo que les quería hablar un poco ahora. Tipo hacer un pequeño. Pues ya hay cosas muy interesantes, por ejemplo, esta función. F de x igual a menos. Esta es una función compleja, menos 1 a la x. Después, por ejemplo, acá podemos entrar a ver el concepto más extendido de lo que es un área. O sea, ustedes nunca se imaginaron que es, o sea, que conceptualmente, que es un área. O sea, un área se supone que es una entidad positiva, ¿no? Pero realmente también puede tener orientación, se puede tener áreas orientadas. O, por ejemplo, cuando yo hago una integral, van a hacer el área de una integral, voy a hacer esto, así. Entonces acá yo tengo un sector que está debajo de la x, que es esta, que puedo verlo como una entidad negativa. Y acá esto que está por encima como algo positivo que suma. Entonces es como tener una especie de, digamos que áreas orientadas, digamos, como superficies orientadas. Pero eso se puede extender mucho más con esto. Se puede extender mucho más imaginándonos que se extiende hasta sobre los ejes, ¿no? Yo tengo esta integral, por ejemplo, si hago una integral de 0 a 1, de menos 1 a la x, por ejemplo, de x, esta integral me va a dar todas imaginarias puras. O sea, yo estoy como integrando positivo y negativo, todo, etcétera, sobre lo que es el eje imaginario. O sea, le da otro nivel de complejidad al concepto de área, ¿no? Por ejemplo, hagamos eso un poco. Vamos a esta integral. Vamos de 0 a 1 de menos 1 a la x de x. Entonces yo puedo decir que menos 1 a la x es igual a e a la logaritmo natural de menos 1 a la x. Porque estas son funciones inversas, ¿no? Entonces acá puedo seguir escribiendo que esto es igual a e a la x por logaritmo natural
de menos uno. Y esta es la magia, ¿verdad? Porque menos uno no está definido en los reales, ¿verdad? Son puros imaginarios, ¿verdad? Entonces esto, y puedo reingresar acá. Entonces va a ser igual a la integral de 0 hasta 1 de e a la x por logaritmo natural de menos uno. Entonces yo acá vuelvo, me imagino que es el logaritmo natural complejo, ¿verdad? Es multivaluado, ahora pero tomamos siempre el valor principal, el argumento principal, ¿no? De menos uno. El logaritmo de menos uno es igual al logaritmo del módulo de este complejo que es menos uno más i por el argumento de este número complejo que es el menos uno. Entonces acá tenemos que el logaritmo de valor absoluto de menos uno que es 1 es 0 más i por el argumento que es pi. Entonces el logaritmo natural complejo de menos uno es i por pi. Bueno, en realidad i por pi más 2k pi porque es multivaluado, pero este es el argumento principal, ¿no? I por pi. Entonces esto yo puedo reescribir esto. Puedo reemplazar acá i por pi. Y entonces sigo mi integral y escribo integral de 0 hasta 1 a través de x de e a la x por i por pi por dx. Bueno, tras realizar esta sustitución, entonces podría yo llegar a una integral de esta forma, ¿verdad? Ya que e a la i pi x sería igual a coseno por la fórmula de Moivre, seno de pi x más i seno de pi x, algo así. Entonces esto empezando ahí y desarrollando la integral, llegaríamos a que esta integral es igual a i por 2 sobre pi. O sea, de acá vemos su relación con esta forma periódica, ¿no? Que yo estoy parametrizando, ¿no? Segmento de 0 a 2, estoy parametrizando con la circunferencia en el plano completo.